sobre las perspectivas actuales en el manejo del estreñimiento crónico. Y en cuanto a la clasificación, hablando de la temporalidad, vamos a tener el estreñimiento agudo, el ocasional, que es un término bastante reciente que se ha agregado a estos trastornos motores, el funcional y el crónico, que es el que me voy a enfocar en esta plática. El crónico tiene que ser la persistencia de síntomas por más de 3 meses o de 12 semanas, y únicamente les quiero mostrar estos 2 artículos que hablan sobre el estreñimiento ocasional, que les mencionaba que es un término nuevo que se ha considerado a partir de aproximadamente hace 2 años. En cuanto a la epidemiología, el estreñimiento es bastante frecuente. Tenemos, al menos aquí en México, una prevalencia bastante similar a la que hay a nivel global, de un 14.4%. Hasta el momento no hay una definición clara de estreñimiento crónico. No tenemos una definición consensuada, es un conjunto de síntomas que, de acuerdo también a lo que nos dice el paciente, alguien puede pensar que es únicamente que no evacúa 3 veces al día o que las heces son demasiado duras, pero realmente no existe una definición como tal de estreñimiento. Entonces, consideramos nosotros el estreñimiento crónico cuando se caracteriza por una defecación insatisfactoria. Y esta se caracteriza principalmente por deposiciones infrecuentes, dificultad para el paso de las heces tienen que ser duras, debe haber un esfuerzo excesivo y la sensación de evacuación incompleta. Ahora, las heces duras, igual que con la diarrea, necesitamos evaluarlo de acuerdo a la escala de Bristol, y esto se va a considerar en la escala 1 y 2. Tenemos varios factores de riesgo para presentar estreñimiento crónico, y les muestro esta revisión sistemática donde podemos observar que a mayor edad, al igual que la incontinencia fecal, pues es mucho más prevalente el estreñimiento crónico a partir de los 60 años. También en las mujeres tenemos un predominio hasta 2 veces más que en los hombres, y el bajo estrato socioeconómico es uno de los factores de riesgo. Lo que más se afecta en la mayoría de los trastornos funcionales va a ser la calidad de vida, y podemos observar que en este artículo que evaluaron la calidad de vida de los pacientes con estreñimiento crónico se afecta tanto la parte física pero también la parte mental. Entonces va a ser uno de los trastornos que con mayor frecuencia van a tener recaídas y van a presentar bastantes alteraciones, no únicamente en cuanto a los síntomas, sino también en la parte emocional. Entonces, cuando los síntomas persisten por más de 3 meses y tienen todos los datos de un estreñimiento o una evacuación deficiente, lo vamos a categorizar como un estreñimiento crónico primario o secundario. Que el primario es el que nos vamos a enfocar en esta ocasión, que es el crónico funcional, que aquí entra el estreñimiento con tránsito normal y el intestino irritable, los trastornos de la evacuación y el estreñimiento con tránsito lento. El secundario va a ser a fármacos, algunos problemas hormonales, trastornos neurológicos, alguna enfermedad orgánica y la inmovilidad. Y de acuerdo a los criterios de Roma, este es el último suplemento de los criterios de Roma 4, que fue publicado en el 2016, probablemente Roma 5 cambie alguno de los criterios, pero actualmente el estreñimiento, de acuerdo a los criterios de Roma, tenemos clasificación de estreñimiento funcional, síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, el inducido por opioides y los trastornos funcionales de la defecación, que principalmente es la inadecuada propulsión y la disinergia defecatoria. Entonces, hablando del intestino irritable con estreñimiento y el estreñimiento funcional, vamos a tener que lo único que hace la diferencia entre estos es la presencia de dolor. Los pacientes que tienen estreñimiento funcional no deben de tener dolor, porque si no es el criterio principal para síndrome de intestino irritable. Entonces va a ser únicamente la diferencia.
Deben de tener obviamente las heces duras, evacuaciones infrecuentes. Pueden llegar a tener distensión o bloating abdominal los pacientes con intestino irritable, pero lo que los caracteriza va a ser la presencia de dolor. Y entonces únicamente les pongo esta imagen donde tenemos la parte del intestino irritable que predomina el dolor y el estreñimiento funcional que predomina sobre todo las características de una evacuación no satisfactoria. Hablando ahora sobre el estreñimiento funcional, tiene que cumplir 2 o más de los siguientes, que es el pujo excesivo, evacuaciones ya sea Bristol 1 o 2, la sensación de evacuación incompleta o de obstrucción o bloqueo anorrectal, que el paciente utilice maniobras digitales, que eso tendríamos que preguntárselo porque por pena en muchas ocasiones no lo menciona el paciente. Incluso el poner algún laxante o algún supositorio ya se considera una maniobra digital y tener menos de 3 evacuaciones por semana. Ahora, el inducido por opioides, pues es básicamente la presencia de estreñimiento crónico cuando se inicia, se cambia o se aumenta la dosis de algún opioide. Y finalmente los trastornos funcionales de la defecación, que va a ser el intestino irritable con estreñimiento, el estreñimiento crónico funcional y los trastornos de la evacuación por estudios. Ahora, si tenemos positivo o negativo algunas anormalidades anatómicas, lo podemos también clasificar como un estreñimiento crónico con tránsito lento, trastornos de la evacuación y el estreñimiento con tránsito normal. Esto es únicamente para clasificar al paciente. ¿Cómo va a ser nuestra evaluación inicial? Antes que iniciemos algún tratamiento, va a ser bastante importante que preguntemos sobre otras entidades, tanto gastrointestinales como algunas enfermedades psiquiátricas, porque es muy común que todos los trastornos funcionales gastrointestinales se acompañen de otro, como por ejemplo el reflujo o el intestino irritable sobrepuesto con un estreñimiento crónico, así como ansiedad, depresión o algún otro trastorno psiquiátrico, que en muchas ocasiones al mejorar uno de ellos también podría beneficiarse del estreñimiento crónico. Ya para iniciar la evaluación, lo primero que tenemos que hacer en todo paciente con un estreñimiento crónico es el tacto rectal. Eso va a ser esencial porque nos puede dar bastantes datos sobre el diagnóstico, sospechando sobre todo en un caso de disinergia defecatoria. Además de que la inspección nos puede ayudar a evaluar si hay fisuras, si hay algún desgarro por el paso de las heces tan duras, si hay una relajación y descenso del piso pélvico, que eso es al pedirle al paciente que puje y evaluar si al menos desciende 3 centímetros, si llega a tener prolapso rectal, y al hacer el examen digital, valorar si hay contracción de los músculos de la pared abdominal, que en este caso se pone la mano en el abdomen del paciente. Nosotros tenemos el dedo dentro del recto y se le pide al paciente que puje para ver si tiene una adecuada contracción abdominal y una relajación del esfínter anal externo. Si además tiene también una fuerza propulsora y hay una relajación al momento de pedirle que haga la maniobra de defecación simulada. Entonces, el hacer un tacto rectal nos puede aportar bastantes datos e incluso iniciar con el tratamiento únicamente haciendo esto. En cuanto a los medicamentos, pues al igual que en la diarrea, es bastante frecuente que den estreñimiento crónico y también son principalmente analgésicos, algunos antiácidos, antidepresivos, antihistamínicos, los suplementos de hierro, que también es frecuente que los estén tomando los pacientes. Entonces, siempre preguntar todos los medicamentos que podrían ser una de las causas del estreñimiento crónico. Ahora, la colonoscopía no es uno de los abordajes iniciales, realmente no nos va a aportar
ningún dato en cuanto a la etiología del estreñimiento crónico, que en bastantes ocasiones se llega a pedir una colonoscopía como parte del abordaje del estreñimiento crónico. Sin embargo, si no hay datos de alarma, el hacer una colonoscopía o hacer escrutinio de cáncer colorectal es igual que en cualquier otra persona. Después de los 45 años es cuando esto se recomienda para detectar las lesiones premalignas, que son los pólipos, pero si el paciente no tiene datos de alarma y no cumple con más de 45 años, una colonoscopía no nos va a ayudar en absolutamente nada para el diagnóstico de estreñimiento. En cambio, las pruebas radiofisiológicas sí van a ser útiles en cierto tipo de pacientes, y de estas tenemos la manometría anorrectal, que es una de las más frecuentes que solicitamos, sobre todo cuando sospechamos de algún trastorno de la defecación como disinergia, el ultrasonido endoanal, la prueba de sensibilidad y la expulsión de balón, y algunas otras de imagen como los estudios de tránsito o la defecografía. En cuanto a la expulsión de balón, este es un estudio que incluso se puede realizar en el consultorio con una sonda de Foley. Lo ideal es de las que se pueden llenar hasta 30 mililitros, y lo que se hace es introducir la sonda Foley por el recto, se llena con 50 mililitros de agua tibia y se pasa al paciente al baño para que pueda expulsar esa sonda, y se considera positiva cuando la expulsa al menos entre 1 a 2 minutos. Si el paciente no puede expulsar el balón después de 2 minutos, tenemos una alta sospecha que podría tratarse de una disinergia defecatoria, y es ahí cuando tendríamos que solicitar una manometría anorrectal. Entonces, la prueba de expulsión de balón es un estudio que, pues, incluso en la consulta la podríamos llegar a realizar. Y en cuanto al tratamiento, lo primero es que tenemos que hablar del paciente sobre sus expectativas, porque el estreñimiento crónico tiene que saber que se trata de una enfermedad crónica, como decirle que tiene diabetes o hipertensión. En la gran mayoría de los pacientes el tratamiento tiene que ser crónico, y llegan a pensar que 1 mes, 2 meses de tratamiento van a suspender los fármacos y van a evacuar todos los días blando y sin problema, y realmente no es así. Entonces sí tenemos que hablar sobre sus expectativas, hablarles sobre los mitos y las confusiones, porque esto nos va a ayudar a que no tengan una pobre adherencia al tratamiento y no estén cambiando de fármacos y de médicos, y sobre todo ayudarlos en cuanto a la calidad de vida y a disminuir los costos por los tratamientos. Entonces, lo inicial es darles modificaciones en el estilo de vida, que va a ser la ingesta de líquidos, que les voy a hablar un poco sobre eso, el ejercicio y los suplementos de fibra. En cuanto a la ingesta de líquidos, es un mito que el que consuma 3, 4, 5 litros de agua lo va a hacer evacuar. No hay evidencia de que esto funcione, a menos que tengamos deshidratación. Si la ingesta de líquidos recomendada para el paciente es de 2 o de 1,5 litros, el tomar más líquidos no va a ayudarnos en absolutamente nada. La actividad física, en cambio, sí, sobre todo en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con estreñimiento, porque va a beneficiar no solamente a las evacuaciones, sino también a modular la hipersensibilidad visceral. Y en cuanto a los suplementos de fibra, les muestro este consenso mexicano sobre el síndrome de intestino irritable, que la recomendación de dar una fibra soluble es fuerte y a favor. Y tenemos también el Colegio Americano, donde ellos la recomendación y la calidad de evidencia en dar fibra es fuerte a moderada. Entonces, ¿qué tenemos que considerar de la fibra? Sobre todo las propiedades físico-químicas, que va a ser la solubilidad, viscosidad y fermentabilidad, porque no cualquier fibra podemos darla al paciente. Va a depender mucho de sus síntomas y de enfermedades que estén en sobreposición. De las fibras que más se recomiendan, sobre todo para disminuir la distensión abdominal en aquellos pacientes que cursan con intestino irritable y que tienen dolor o bloating abdominal, o en aquellos que tienen
únicamente distensión abdominal funcional, lo ideal van a ser fibras que tengan una baja a mediana solubilidad y que la fermentabilidad sea baja. Entonces, muchas veces inician con fibras naturistas, que son fibras que traen una combinación de varias, que ni siquiera sabemos si realmente le está ocasionando más fermentación. Entonces, sí tendríamos que preguntar si no tienen este tipo de síntomas y de acuerdo a eso, entonces, recomendarle cuál es la mejor fibra para el paciente. Por ejemplo, el Psyllium plantago, tenemos que su solubilidad es media y la fermentabilidad es baja, entonces es de las fibras que más se recomiendan para pacientes con estreñimiento, con distensión abdominal. También la metilcelulosa, que no es fermentable, aunque su solubilidad es alta. Entonces, en cuanto a las fibras, siempre antes de prescribirlas, preguntarles si no tiene otros síntomas concomitantes y preguntar si no ha estado con otro tipo de fibras anteriormente. Ahora, de los fármacos, los laxantes osmóticos son los fármacos que van a ser de primera elección o de primera línea y su número necesario a tratar es bastante bueno, es únicamente de 3. El mecanismo de acción es por un gradiente osmótico donde va a haber secreción tanto de líquido como de electrolitos, dando una mejor consistencia y volumen a las heces. Y el prototipo es el polietilenglicol o el macrogol, que les muestro este estudio aleatorizado donde hubo una mejoría de los síntomas en pacientes con estreñimiento crónico en comparación con el placebo, sobre todo cuando necesitamos darlo por periodos prolongados. Este es el fármaco que podría ser el mejor para este tipo de pacientes. Y algo que sí va a ser muy importante recalcarle al paciente, tanto con el polietilenglicol y la fibra, es que a veces se requieren días o incluso algunas semanas para alcanzar el efecto terapéutico pleno, porque llevan 2-3 días tomando fibra o 2-3 días tomando el polietilenglicol y lo suspenden porque no les funciona, porque no han evacuado. Y sí tenemos que mencionarles que pueden tardar incluso hasta semanas para que no pues suspendan el tratamiento. De los laxantes estimulantes, tenemos el bisacodilo y el picosulfato de sodio. Este tipo de laxantes no se recomienda para un estreñimiento crónico, se utiliza únicamente como rescate. A pesar de tener estreñimiento crónico, podría haber cierto tipo de situaciones como por ejemplo los viajes, la disminución de la ingesta de líquidos, algún cambio en la alimentación que pudiera dar todavía un cuadro agudo sobre crónico del estreñimiento, y es ahí donde podríamos utilizar este tipo de fármacos, o en el estreñimiento ocasional. Pero en el estreñimiento crónico no se recomienda, sobre todo por este riesgo de dependencia o de abuso a los laxantes que pudiera llegar a presentar algún paciente. Y les muestro este metaanálisis que habla sobre los laxantes, tanto los laxantes osmóticos como los estimulantes, donde obviamente cualquiera de los dos grupos está a favor del placebo para el tratamiento de estreñimiento. Y hay algunos otros agentes nuevos como los prosecretores, que tenemos la lubiprostona, linaclotide y plecanatide, que estos funcionan aumentando la secreción de líquido a través de la acción directa de las células epiteliales. Y en cuanto a la lubiprostona, aumenta la secreción de cloro en el intestino delgado y en el colon, y esto es seguido de una secreción de sodio y de agua para mantener la neutralidad eléctrica. La linaclotida y plecanatide, que estos no los tenemos en México, son agonistas del receptor de guanilato ciclasa. Uno de los que sí está todavía aquí en México es este agonista serotoninérgico, que es la prucaloprida, que funciona activando la señalización de las neuronas aferentes y aumenta la motilidad intestinal. Se utilizan sobre todo en casos de estreñimiento refractario o que no han tenido respuesta con la primera línea.
Y les muestro esta revisión sistemática y metaanálisis donde se utiliza estos agonistas selectivos, donde podemos observar que todos los estudios están a favor del tratamiento, sobre todo porque hay una mejoría en la frecuencia y en la consistencia de las heces comparando con el placebo. Y les muestro ya esta tabla para resumir, que habla sobre cada uno de los grupos de medicamentos que podemos utilizar para el estreñimiento crónico y también el beneficio que se tiene, sobre todo en los síntomas. Desafortunadamente, ahorita en México tenemos muy pocos tratamientos farmacológicos para el estreñimiento crónico. Lo que hemos estado haciendo, al menos en los pacientes que son refractarios a tratamientos de primera línea, es hacer una combinación. O sea, si no está funcionando con el laxante osmótico, pues sí tendríamos que agregarle probablemente el medicamento de segunda línea, agregarle incluso fibra, o si requiere algún otro tipo de tratamiento, como son la retroalimentación, pues es otra de las opciones terapéuticas, que de hecho les muestro aquí. Son varios estudios que se han hecho en pacientes con estreñimiento crónico, pero únicamente es en pacientes que tienen trastornos de la defecación, como la disinergia defecatoria. No van a mejorar los pacientes que tienen disinergia defecatoria o pobre propulsión al darles cualquier tipo de fármacos, porque básicamente no relajan el esfínter anal externo y lo que requieren es terapia de biorretroalimentación, o incluso los pacientes que tienen hiposensibilidad, que es frecuente en los pacientes con diabetes mellitus, que hasta que no tienen el recto completamente lleno llegan a tener la percepción. Entonces ya llegan con impactación y no logran evacuar hasta que se pone enema, y es en ellos en quien se puede dar también biorretroalimentación dando electroestimulación anal. Entonces, ¿cuándo tendríamos que derivar al paciente? Los que son refractarios a los laxantes o que no han tenido respuesta al tratamiento de primera línea. Si sospechamos en disinergia defecatoria, porque les mencionaba, no van a mejorar con ningún tratamiento, y cuando hay datos de alarma, sobre todo para descartar neoplasias. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas o alguien tiene alguna pregunta.